En la lunática de tu vida queremos fomentar la lectura, porque cuando lees, pisas la luna. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Quedó huérfano a los 2 años y fue criado por un acaudalado hombre de negocios con el que tuvo una relación traumática. Su afición a la bebida y al juego provocaron más de un contratiempo en su vida. En el terreno del proceso creativo, se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas, que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran aceptación entre la crítica antirromántica. Respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que los juzgó excesivamente artificiosos, pero a partir de los estudios de Mallarmé, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. La mayoría de sus cuentos se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales y en muchos casos son obras maestras de la literatura de terror. Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato, como en los efectos sorpresivos del final. Maestro del terror y fundador del género policial, también se reconoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción, por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias. El conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien la dio a conocer a Europa. Por lo demás, los continuadores de los nuevos caminos que abrió su narrativa, como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, Julio Verne en la ciencia ficción o H.P. Lovecraft en la literatura de terror, señalaron su deuda con el estadounidense y en general su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores del cuento moderno, desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien realizó una soberbia traducción de sus relatos. El gran misterio sigue siendo la muerte de Edgar Allan Poe, que apareció en una calle de Baltimore delirando y con la ropa de otra persona después de días en paradero desconocido. Ni siquiera tenía que estar en Baltimore, donde ya no vivía. Iba en tren de Richmond a Nueva York, de vuelta a su casa después de un tour en busca de dinero y apoyo para una nueva revista literaria que quería lanzar, The Stylus. Nadie sabe por qué Poe paró en Baltimore, ni qué hizo exactamente entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1849, cuando fue encontrado con apariencia de estar drogado o borracho. Murió el 7 de octubre con 40 años en un hospital donde no pudo explicar qué había sucedido esos días. No hay certificado de defunción, pero se ha especulado con que fue víctima de diabetes, tumores, rabia, sífilis o sobredosis de tranquilizantes. Muchos son los que sospechan que el culpable de la muerte de Poe fue Rufus Griswold, periodista, crítico literario y rival que consiguió quedarse con los derechos de las obras de su enemigo y escribió la primera e influyente biografía sobre él describiéndolo como un borracho inestable. Griswold y sus cómplices habrían entregado a Poe a un grupo de timadores electorales, en una treta habitual entonces, que consistía en drogar a la víctima y disfrazarla para que votara varias veces. Aquel 3 de octubre se celebraban unos disputados comicios electorales. El mito y el misterio han rodeado siempre la vida de este escritor. Cada 19 de enero, durante 7 décadas, entre la medianoche y las 5 de la mañana, un hombre con abrigo largo y un bastón de empuñadura dorada dejaba 3 rosas y una botella de coñac a la mitad, junto a su tumba en Baltimore. Los pocos que lo vieron de lejos en ese cementerio de una antigua iglesia dicen que se tapaba la cara con un sombrero y una bufanda blanca.
La última visita del seguidor de Poe fue en 2009, año del bicentenario del nacimiento del escritor. Para esta lunática, Poe será el que a mis 10 años me robó una noche de sueño tratando de explicar el asesinato de 2 mujeres en una habitación cerrada. Compartimos uno de sus más grandes poemas, El Cuervo, recitado por el escritor J. D. Martín. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada. Aquí, ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya, sin titubeos, «Señor», dije, «o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad, y nada más». Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrasándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime, ¿cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como vertiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces.
no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije apenas murmurando: otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro: nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando: nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, te lo imploro. Y el cuervo dijo: nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta. Seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a este alma abrumada de penas y en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más.